Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, hoy nos vemos a través de este medio, después de un corto receso. En primer lugar, quiero expresarles que en los exámenes que han tenido, espero que ustedes han salido aprobados, porque ustedes pueden, ¿sí? Hoy empezamos el segundo bimestre con esa fuerza, con esas ganas de estudiar. Sé que van a lograr. Hoy hablaremos en tema 6, lenguaje. Nosotros en nuestras comunicaciones utilizamos las palabras, ¿sí? Las palabras se utilizan de diversas maneras. Dentro de nuestra comunicación hay algunas palabras que nos confunden, ya sea en hablar o saber el significado o cómo escribir, ¿no? Entonces hoy justamente vamos a ver algunas palabras que nos llevan a equivocarnos, por ejemplo, en cuanto a la escritura y dar el significado. Por ejemplo, les voy a escribir algunas palabras aquí. Una palabra, pero de diferente manera. Por ejemplo, esta palabra, ¿ya? Esto de aquí. Porque, ¿ya? De otra manera se escribe de la siguiente manera. De la siguiente manera. ¿Ya? La misma palabra, pero ya con tilde. Y otro, la misma palabra, pero dentro del signo de interrogación, ¿no? Por ejemplo, porque. ¿Por qué? Listo. Ahí tenemos las mismas palabras escritas de diferentes maneras, tres maneras. Por ejemplo, la primera palabra porque es un enlace de causa. Causa, ¿no? Es un enlace de causa. Por ejemplo, si tú me pides un ejemplo, diría de la siguiente manera. Yo trabajo, ¿no? Yo trabajo porque lo necesito. Entonces aquí, la palabra porque, ¿no? Me está indicando la causa. ¿Por qué trabajas? Porque yo necesito. Porque. Segundo, la misma palabra, porque va con tilde, se escribe de esta manera cuando es sustantivo. Sustantivo. A ver, profesor, un ejemplo. Te pongo un ejemplo. ¿No? Nosotros no sabemos el porqué de su enojo. Ahí está. Sustantivo, ¿no? Nosotros no sabemos el porqué de su enojo. Ahí porqué funciona como sustantivo. Y esto ya la mayoría conocemos cuando va en pregunta. Por ejemplo, ¿por qué te fuiste sin avisar? ¿Sí? Sin avisar. Entonces ahí tenemos, ¿no? Avisar, ¿no? Sin avisar. Listo. Ahí tenemos. Entonces ahí tenemos las tres palabras con su respectivo significado. Así, en nuestro idioma castellano tenemos un sinnúmero de palabras que se escriben separado y juntas y por de repente desconocimiento nosotros lo hacemos mal. Entonces hoy vamos a hablar sobre las palabras que se escriben juntas y separadas. ¿Ya? Hoy hablaremos sobre las palabras que se escriben juntas y separadas. No de todas, ¿eh? Algunas, porque hay bastantes palabras, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Definición. ¿Qué es? Son casos de agrupaciones de sílabas de una o varias palabras, de tal forma que cambian totalmente el significado original cuando están juntas o separadas. Date cuenta, joven.
lo que dice. Dice, son casos de agrupaciones de sílabas de una o varias palabras de tal forma que cambian totalmente el significado original cuando están juntas o separadas. ¿Ya? Ahora vamos a ver alguna de ellas. Ya, ahí en el cuadro que les muestro dice, se escriben juntas y se escriben separadas. Empecemos. También, adverbio de afirmación. También, adverbio de afirmación. Es decir, se escriben juntas cuando es adverbio de afirmación. Ejemplo, ella también fue al campamento. Ella también fue al colegio. Adverbio. Y se escriben separadas. También, adverbio de cantidad, tan, y adverbio de modo. Mira, por lo que dice. Primero, adverbio de cantidad, tan, más adverbio de modo, bien. Ejemplo, la pasé tan bien que volveré. La pasé tan bien que volveré. Siguiente palabra, sobre todo, junto. Sustantivo, se escribe junto cuando es sustantivo. O, mira, ejemplo, o cuando es prenda de vestir, ¿no? Se refiere a prenda de vestir. Dice, ejemplo, iba contento con su sobre todo al hombro, con su prenda de vestir. De repente es una casaca, un saco, qué sé, pero se refiere a prenda de vestir. Dice, iba contento con su sobre todo al hombro. Separado, sobre todo. Expresión adverbial modal, de modo, principalmente, ¿no? Modala, principalmente. Dice, ejemplo, fue toda la familia, sobre todo los padres. Fue toda la familia, sobre todo los padres. Seguimos. Ahora, adverbio de tiempo. Ahora. Adverbio de tiempo. Ahora me toca usar el baño, ¿no? Punto. Ahora me toca usar el baño. Separadas. Ahora, cuando se refiere a la hora, ¿no? La hora. ¿Ya? Dice, ejemplo, su salud cambia y hay que inyectarle a hora fija. O sea, separado se escribe cuando se refiere a la hora, ¿no? A la hora fija. De más, adjetivo, los otros, cuando se refiere a los otros o a los restantes. Ejemplo, los demás pueden irse, ¿no? Acá, los demás pueden irse. De más, separado, locución adverbial, de sobra, ¿no? Lo que ya está sobrando, ¿no? Ejemplo, eso está de más. Ese está de más. Tenemos, además. Además, junta se escribe junta es cuando es adverbio de cantidad y significa a más de esto o aquello. ¿Ya? Adverbio de cantidad y significa a más de esto o aquello. Ejemplo, esa mujer es muy bella y, además, inteligente. Además, de más a inteligente. Separado. Locución adverbial. De sobra. Eso está de más. Seguimos. Acuestas. Verbo acostarse. Verbo acostarse. Ejemplo. Si te acuestas temprano, dormirás más. Acuestas. Separado. Modo adverbial. Lleva la leña a cuestas, ¿no? Modo, ¿no? Lleva la leña a cuestas. Acabo. Juntos. Del verbo acabar. Pedro acabó la tarea. Acabo, separado. Preposición más sustantivo, ¿ya? A, preposición más cabo, sustantivo. El mundial se llevó a cabo en Rusia.
El mundial se llevó a cabo en Rusia. Acá tenemos una preposición que es a y un sustantivo que es cabo. Seguimos. A bordo. Del verbo abordar. Esta tarde abordó el tren, ¿no? De partir, ¿no? A bordo. Separado. Preposición a más sustantivo bordo. Ella no iba a bordo del barco. Abajo, adverbio de lugar. Se mantienen abajo mientras pase el peligro. ¿Ya? Ahí abajo no cumple la función de adverbio de lugar. Por eso escribe juntas. Separado, a bordo, abajo. Preposición y más adjetivo. Preposición a más adjetivo bajo. Compró a bajo precio. Seguimos, debajo. ¿Ya? En la parte inferior de algo, ¿no? Indica ubicación inferior. ¿Ya? Ejemplo, se mantuvo debajo del árbol. ¿Ya? Se mantuvo debajo del árbol. De abajo, separado. Preposición de más bajo, inferior, se usa para indicar las características inferiores de algo. Por ejemplo, es un caso de bajo nivel o de bajo perfil. Separado. ¿Se dan cuenta? De vuelta. Juntas. Participio del verbo devolver. Ojo aquí, ¿eh? Participio del verbo devolver. Ejemplo, la casa se devuelta, ¿no? La casa fue devuelta ayer. Devolver, ¿eh? La casa fue devuelta ayer. La encomienda fue devuelta ayer. De vuelta, separado. Construcción de regreso. Ahí está ya. De regresar. Ejemplo, estaré de vuelta el viernes. Construcción de regresar, de retornar. Estaré de vuelta el viernes. Porvenir, sustantivo. Porvenir cuando es sustantivo. Tiene su porvenir asegurado. Tiene un porvenir seguro. ¿No? Entonces ahí la palabra porvenir funciona como sustantivo, por eso escribe juntas. ¿Y cuando se escribe separado? Porque es cuando es, ¿no? Preposición más verbo, ¿no? Por una preposición, verbo devenir, ¿no? Verbo devenir. Por eso en el ejemplo dice, ellos estaban por venir, pero no llegan. Por venir, por llegar, ¿no? Por menor. Conjunto de detalles y circunstancias particulares y concretas. Por venir, por menor, dice. Conjunto de detalles y circunstancias particulares y concretas. ¿Ya? Algo detallado, ¿no? Algo detallado. Por eso dice, no te explicaré los pormenores del viaje. No te explicaré en forma detallada, ¿no? De mi viaje. Entonces se reemplaza, no te explicaré los pormenores del viaje. Pormenor, locución adverbial que indica algo. Es por partes o en forma menuda. Ejemplo, debes de indicar por menor las causas del accidente de tránsito. Debes de indicar por menor las accidentes del tránsito, ¿no? Bueno, seguimos. Seguimos. También, para bien, se escribe junto cuando es sustantivo. Ejemplo, ojalá entienda que mi para bien es sincero. Ojalá entienda que mi para bien es sincero, sustantivo, junto, ¿no? Y separado, preposición, adverbio de modo. Preposición, adverbio de modo, ¿no? Entonces, preposición por, más bien, adverbio de modo. Ejemplo, mucho para bien de su familia,
¿no? Un deseo, aquí es un deseo. Mucho para bien de su familia. ¿Qué hacer? ¿Ya? ¿Qué hacer? Se escribe junto cuando es sustantivo. Me dijo que saldría a jugar fútbol una vez que terminara el qué hacer de su cuarto, qué hacer de su hogar, ¿no? Acá está diciendo de que saldrá a jugar cuando termine todas las cosas, ¿no? De hacer que deba hacer en su casa. Entonces, me dijo que salía a jugar fútbol una vez que terminara el qué hacer de su cuarto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Separado. Relativo, verbo, ¿no? ¿Qué es un relativo? Más el verbo hacer. No hay nada que hacer por él, si no quiere aceptar nuestra ayuda. No hay nada que hacer por él si no quiere aceptar nuestra ayuda. Nuestra ayuda. Continuamos, jóvenes estudiantes. Mediodía. Mediodía junta cuando es sustantivo. Significa a las 12 del día, más o menos, ¿no? A las 12, dice. Ya es mediodía. O sea, cuando tú quieres decir a las 12 del día, escribes junto. Mediodía, ya es mediodía. ¿Ya? Juntas. Mediodía, adjetivo más sustantivo. Medio es un adjetivo y día es sustantivo, eso sabemos. Es separado. Ejemplo, aparecieron a mediodía. En ese caso, ya no estás refiriéndote directamente, es las 12, sino lo que aparecieron, lo que no, a mediodía. Sin número, sustantivo, trajeron, ¿no? Por ejemplo, sin número de regalos. ¿Ya? A ver, aquí ha habido un error, por favor. Acá, ejemplo, esa palabra está mal ahí, pero dice. Trajeron un sinnúmero de regalos. Así es el ejemplo, ¿ya? Por favor, acá dice. Trajeron un sinnúmero de regalos, ¿ya? Aquí el ejemplo no debe ir ahí, ¿ya? Por favor. Luego pasamos, sin número, separado. Preposición sin, número sustantivo. Ejemplo, su carro se quedó sin número, ¿ya? Su carro se quedó sin número. Luego tenemos sinvergüenza, ¿ya? Se escribe junta cuando es sustantivo. Ejemplo, actuó como el sinvergüenza que siempre ha sido, ¿ya? Dice, actuó como el sinvergüenza que siempre ha sido, coma, comió y ni dio las gracias. Acá se refiere a una persona que no tiene vergüenza. Muy bien. Seguimos, sin vergüenza. Acá tenemos separado, ¿no? Preposición sin más sustantivo, vergüenza. O adjetivo, por ejemplo, debo salir a la calle sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza. Acompañar a mi hermana al desfile de la primavera. Ahí tenemos, ¿no? Un ejemplo, sin vergüenza. Una preposición más, un sustantivo. Luego tenemos sin fin, juntas, sustantivo. Sin fin significa, cuando es sustantivo, infinidad. ¿No siguen? Infinidad. Mi equipo de fútbol tuvo un sinfín de oportunidades para ganar el partido. ¿Qué quiere decir esto? Te está diciendo de que su equipo tuvo una infinidad de oportunidades para ganar el partido. Sin fin. Preposición, ¿no? Más sustantivo, ¿ya? Sin preposición, más sustantivo fin. Que no tiene fin. Que no tiene fin, que es muy distinto que el otro. Su viaje por Europa es como el argumento de una película. Sin fin. Sin final, ¿ya? Sin final. Está bien claro los ejemplos, ¿no? ¿No? Dice, sin fin junto, cuando es sustantivo, dice, mi equipo tuvo un sinfín de oportunidades, pero no ganó, ¿no? En cambio el otro, sustantivo que no tiene fin, ¿no? Su viaje por Europa es como el argumento de una película sin fin, que no tiene fin. Tampoco, juntas,
Adverbio de negación. De una cosa después de otra. Tampoco. Adverbio de negación de una cosa después de otra. Ejemplo, ellos tampoco fueron a la fiesta. ¿Ya ves? Ellos tampoco fueron a la fiesta. Juntas, separadas. Tan, ¿no? Poco. A poco puede tanto y adverbio de cantidad. A poco puede tanto, ¿no? Tan y adverbio de cantidad. En sentido comparativo. Me diste tan poco dulce que no lo probé. ¿Ya ves? Ahí dice. Me diste tan poco dulce que no lo probé. Luego, entorno. Entorno, sustantivo. Ejemplo, era lógico que se devolviera bien ante un público tan exigente. ¿Ya? Dice, era lógico que se devolviera bien ante un público tan exigente, pues se encontraba en su entorno natural. ¿Ya? Sustantivo, entorno significa sustantivo. Dice, era lógico que se desenvolviera bien ante un público tan exigente, pues se encontraba en su entorno natural. ¿Ya? Entonces, ahí la palabra entorno se escribe junta, es sustantivo. Entornos, separado. Preposición, ¿no? Preposición más sustantivo. En preposición, torno, sustantivo. Todos los jugadores del Barcelona actúan en torno de Messi. Ahí está. Todos los jugadores de Barcelona actúan en torno de Messi. Preposición, ¿no? Una relacionada con él. Entonces, esas son las palabras, no todas, sino que hay muchas más. De repente vamos a ver en otras unidades más palabras, ¿no? Espero que haya quedado claro. Pero antes quiero aclarar acá en la palabra por menor, ¿ya? Por menor, en el ejemplo. Por ejemplo, cuando se escribe separado dice locución adverbial que indica algo, ¿no? Es por partes o en forma menuda. Aquí, jóvenes estudiantes, seguramente ya se dieron cuenta, el ejemplo estaba mal, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Te explico. Cuando se dice, o cuando se escribe juntos, dice, por menor conjunto de detalles, circunstancias. Aquí, algo tiene que ser un detalle, bien, explicar alguna cosa bien detallado, parte por parte, ¿no es cierto? Pero bien detallado, dice, ¿no? Por eso dice, no te explicaré los pormenores del viaje, o sea, no te explicaré detalladamente. Acá el ejemplo del otro lado, por menor también, es parecido. Debes de indicar por menor las causas del accidente de tráfico. Entonces está diciendo, debes explicar detalladamente. Entonces acá el ejemplo debería decir, vende azúcar por menor. Ahí. Vende harina por menor. Vende maderas por menor. Vende maderas al por menor. Vende azúcar al por menor. Eso sería ejemplo, ¿ya? Bueno, chicos, espero que haya sido claro. Si alguna cosa falta, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.